Refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, con acciones de gracias por todos los santos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, si supiéramos que la oración es una necesidad, que no es algo meramente que añadimos a la vida cristiana, sino que es el alma misma del cristianismo. Sin ella no podemos vivir, sin orar, así como no podemos vivir sin el sol, sin el alimento natural. Como dijo aquel hombre, el alma que no ora es un alma muerta, es un alma sin Cristo. Oh hermano, ¿cómo puedes vivir sin orar? Teniendo hijos, teniendo esposa, teniendo un mundo que está en contra tuya, principados y potestades que te quieren devorar. ¿Cómo puedes vivir sin orar? Oh dulce rocío de tu presencia, que desciende por las palabras de aquellos que viendo su condición no pueden más que orar y rogar a su Dios. Oh Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ciertamente, hijo mío, hay un hombre fuerte y él ha entrado a tu casa y te ha amarrado de manos y pies y está vaciándola y saqueando todo lo precioso que yo te he dado. Hoy aquí yo te digo, clama a mí. ¿Cuántas casas más han de ser vaciadas para que tomes conciencia de esta lucha? Clama a mí, te dice el Señor, que yo te responderé. Carga. Depositamos toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por esa nube. Gracias, Señor precioso, por tu guianza, porque nos has guiado de día y de noche, Señor. Gracias. Dios es santidad,
No olvides presentarte limpio de corazón en mi presencia, porque yo ando y camino con los limpios de corazón, con todos aquellos que se han arrepentido, que se han vuelto de corazón a mí. Yo conozco tus obras, todo lo que piensas y lo que hablas está en mi presencia. Tu temor sea Jehová los ejércitos, no el hombre, dice el Señor. El león de Judá, cada cadena romperá. De victoria en victoria, Él lo llevará. El león de Judá, cada cadena romperá. De victoria en victoria,
el clamor de Raquel era: dame hijos o si no me muero. Oh, y aquella mujer Ana oró a Jehová: Señor, Jehová de los ejércitos, si te dignares ver la aflicción de tu sierva, y te acordares de tu sierva, y no te olvidares de tu sierva, y le dieras un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. Señor, la carne no puede, la voluntad de varón no puede producir esa vida como Sara, Señor, como Elizabeth, Señor. Solo una visitación de lo alto, solo una visitación de tu Espíritu podrá producir esa vida. Visítanos, Señor, visítanos con tu Espíritu, para que como María, la vida de Jesús pueda ser formada en nosotros. Por favor, haz que se llene, Señor. Haz que se llene, Señor. Por favor, tantas personas que se pierden, Padre. Ten misericordia, Señor, y haz que se llene el arca, oh Dios. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo
soy Jehová quien hablé y lo hice, dice Jehová. Pedís un avivamiento a vosotros que queréis ver las maravillas de Jehová, os digo,
proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, Señor, a ser parte de tu pueblo, Señor, que para ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, porque tú eres Dios soberano y eterno, y todo lo que hay en los cielos y en la tierra es obra de tus manos, Señor, y no hay nada imposible para ti, Señor, no hay nada imposible para ti, Señor, porque tú eres el Señor, el que vive y permanece para siempre. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Reinas, muchas las concubinas y las doncellas sin número, pero una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Oí lo que el Espíritu dice. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por tanto, purificad vuestras almas por la obediencia a la verdad. Señor, gracias te damos esta mañana, Dios. Oh, necesitamos que nos hables, nos enseñes hoy, Señor, de tu palabra, Cristo Jesús. Háblanos, te pedimos, en tu nombre hermoso. Casi que todos los deportes colectivos tienen básicamente dos aspectos importantes. Uno es la parte defensiva y la otra es la parte del ataque, ¿sí o no? Habrán otros aspectos, pero básicamente los equipos que logren un balance entre el ataque y la defensa, esos son los equipos ganadores, ¿sí o no?
Y yo pienso que así es la vida cristiana. La vida cristiana debemos tener un balance entre lo que llamamos la defensa y el ataque. Sabemos que también que los que ganan los partidos son los que tienen más anotaciones, ¿sí o no? Así sea que tengan una excelente defensa, los equipos que ganan son los que hacen más anotaciones. Defender es muy importante, pero también es importante aprender a atacar. La vida cristiana, y sí, en la vida cristiana tenemos que tener buena defensa. Lamentablemente se han perdido vidas por esto, porque no tienen buena defensa. Pero también por otro lado hay cristianos que no tienen buena delantera y quizás sí tienen buena defensa. Yo quiero compartir la siguiente etapa de Corintios bajo esta idea. Hoy quiero hablarles acerca del ataque, porque la mayoría de hebronitas dedican mucho de sus vidas a la defensa, y está bien. Llevan vidas rectas, han abrazado los principios básicos de la palabra de Dios, pero la mayoría no tienen el deseo de ir al ataque y se sienten cómodos llevando una buena defensa. Pero no es lo que nos enseña esta etapa de Corintios 15 y el versículo 29 que vamos a comenzar a estudiar ahora. En lo deportivo, ¿quién no oye hablar de Messi, sí o no? Pero pocos oyen hablar de los defensas. Y la defensiva es muy importante. Si queremos aprender a atacar, antes tenemos que tener una buena defensa. Y casi en todo es así, hermanos. Todo es así. Hoy que están jugando ping pong, yo les digo, uno tiene que aprender primero la defensa, y después que ha aprendido la defensa debe atacar. Pero si uno no ha aprendido la defensa, atacar es vulnerable. Y en todo es así, casi en todo es así. Los deportes, hay que aprender a defendernos antes que atacar, pero no podemos dejar por un lado una y otra. Ambas, los equipos ganadores son los que tienen un equilibrio entre las dos. Pocas anotaciones les hacen y ellos sí anotan. Pues así es lo que quiero que tengan en mente hoy, y voy a estar volviendo a eso. Y leamos 1 Corintios 15 del versículo 29. La última vez que compartí de la resurrección, les hablé del concepto del fin. Y el fin tiene que ver con que el Señor establezca su reino en esta tierra. Y cuando estudio la Biblia con esa mentalidad, veo que esa verdad está por muchos lugares, pero por muchos lugares. Y hoy queremos avanzar. Y dice, de otro modo. ¿Por qué? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y es una de las doctrinas que yo por años he tratado de entender esta parte. Es más, conocí no lo conocí, lo he oído personalmente, no lo conocí, pero lo he escuchado. Y él hablaba de esta doctrina, incluso
empezó a hacer que los miembros de la iglesia se bautizaran, por ejemplo, por un tío que había muerto y que no fue cristiano. Entonces él interpretaba esta parte diciendo, bueno, si su tío murió sin Cristo, entonces usted se puede bautizar por él y su tío va a ser salvo. Pero eso no cuadra, ¿sí o no? Eso no cuadra. Y bueno, yo creo que él fue arrojado en querer conocer esto, en la verdad de esta palabra. Yo quiero darles lo que considero que podría ser una interpretación de esto. Y no voy a basarme solo en esta escritura, sino en el contexto de esto. Y verán cómo se hace claro a medida que avanzamos. Yo les he dicho que uno de los propósitos de la resurrección es que nosotros podamos perder el temor a la muerte. Ya leímos que Hebreos dice que por causa del temor de la muerte muchos están en esclavitud. Pero cuando el hombre pierde el temor a la muerte, hermanos, entonces es capaz de hacer ciertas cosas, ¿sí o no? Encontrar un hombre sin temor a la muerte es encontrar una persona arrojada. Podríamos hasta decir un valiente. Hemos meditado mucho en la vida de Josué. Incluso hoy que veníamos para acá, yo le preguntaba ciertas cosas. ¿Qué opinaba mi esposa de ciertos conceptos de la vida de Josué? Porque a Josué se le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿sí o no? Porque él iba a entrar a poseer la tierra prometida. Pues hermanos, fue la primera profecía. Y yo quiero hablarles con firmeza lo que creo. Amén. Ustedes y tal vez los que nos van a escuchar pueden desecharlo, pero escúchenlo. Yo creo que aquí no está hablando de esa doctrina de que uno se puede bautizar por otro. Lo que yo creo es que está hablando del concepto del bautismo de muerte. Y es lo que dice Romanos 6, quiero leérselos. Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es el mismo concepto, es la misma idea. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, y está en el mismo contexto de la resurrección, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vimos claramente que después de la resurrección, Cristo viene con sus ejércitos vestidos de lino fino, ¿recuerdan? Y ese aspecto es importante porque en su venida, después del arrebatamiento, la resurrección y la boda, entonces Él viene con sus ejércitos, y a lo que viene es a instalar su reino en esta tierra. Dijimos también que la resurrección trae un poder, va a liberar un poder. Filipenses dice que el Señor, debido a la forma en la que murió y resucitó, Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y quitándole muchas palabras, lo que está diciendo es que Cristo en su resurrección recibió autoridad. Autoridad. Venir e instalar el reino a esta tierra, hermanos, si somos sensatos y vemos, Él viene a quitar todo dominio, recuerdan, todo gobierno, toda autoridad, y viene con su pueblo a hacerlo. Pues yo quiero hablarles, hermanos, un poco de lo que creo que está hablando aquí. Yo creo que está hablando no de bautizarse por los muertos, sino que está hablando del bautismo en muerte. Eso da temor. Pero vamos a estudiarlo en el contexto, y quiero que veamos la vida del apóstol Pablo.
Porque ser bautizados en muerte es ser sumergidos, es el concepto que yo creo. El bautismo en muerte es ser sumergidos a experiencias donde por servirle al Señor arriesgamos nuestras propias vidas. Como les digo, una parte es defenderse y eso está bien y es cómodo, pero el Señor quiere que ataquemos también y lo vamos a ver. Él quiere que avancemos, pero para avanzar se necesita pelear. Efesios habla acerca de la armadura del cristiano. ¿Y por qué una armadura? Uno nunca se pone una armadura si no va a ir a la batalla, ¿sí o no? La armadura no es, hermanos, para estar en la casa. La armadura es para ir a la batalla. Para mí es claro, hermanos, que el Señor quiere que nosotros avancemos a la batalla como iglesia también, pero que no avancemos como muchos han avanzado sin defensa, y por eso es que van a la batalla, pero muchos mueren. Hemos visto que muchos cristianos mueren porque no estaban preparados. Por ejemplo, les destruyen los hijos, les destruyen el hogar, les destruyen la familia, destruyen vidas. Pero si hemos aprendido a defendernos, que es muy importante, entonces vamos a tener la capacidad de avanzar. Yo, para mí, nunca olvido algo que el Señor quería que yo escuchara. Un hermano muy querido que fue miembro de esta congregación y por cuestión de trabajo le tocó irse a otra ciudad. Lo he narrado y lo voy a volver a hacer. Él dice que llegó a su lugar de trabajo y empezó a compartir con la gente, con un compañero de trabajo. Y este compañero de trabajo un día le dijo: te voy a invitar a mi grupo, a mi reunión familiar. Él tenía una reunión en su casa. Cuando llegó, les dijo a los compañeros: miren, a los hermanos les voy a presentar un sabio, un hombre sabio. Entonces inmediatamente él me escribió y se comunicó conmigo y me dijo: la verdad, me dijo, que uno cree que no tiene nada en Cristo, me dijo, pero la verdad, hermano, es que Dios nos ha dado muchísimas riquezas. Y gran parte de esas riquezas, hermanos, miren, ustedes oyeron de la masacre que hubo ahorita allá en los Estados Unidos. Ustedes oyeron de la masacre que hubo también en Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Y por qué arriesgó su vida Lot, que se le murieron familiares y perdió a su familia por haber estado en Sodoma, ¿sí o no? Yo creo que si los muchachos estos hubieran sabido la verdad de la educación en casa, por lo menos 18 no hubieran muerto y otros cientos no estuvieran traumados. Entonces, mire que lo que tenemos es mucho. Porque si usted hubiera estado viviendo ahí, lo que hubiera hecho un hebronita es estar estudiando en su casa y no hubiera muerto. Como Abraham. ¿Por qué a Abraham no le sucedió nada? Porque Abraham estaba donde Dios lo había puesto. Y eso se llama defensa. En la medida que tengamos una buena defensa de que alguien cría a sus hijos bien, hermanos, que se proteja, que tenga normas en su vida, eso se llama defensa. Pero no toda la vida nos vamos a estar defendiendo. Y de eso se trata el bautismo de muerte. Les dije que la resurrección tiene el concepto, hermanos, que si morimos y todos lo vemos muy romántico esta parte. Si morimos con Cristo, reinaremos con Él. Amén. Pero eso lo vemos, ¿y qué quiso decir? Bueno, hoy vamos a ver un poco acerca de esta parte. Yo creo que aquí está hablando del concepto del bautismo de muerte. ¿Por qué pues bautizarnos en muerte? Entonces sigue diciendo, sigamos leyendo el verso 30, porque aquí es como que si lo agarramos como una doctrina rara, es como que si hubiera una doctrina, no sé por qué lo puso, bautizarnos por los muertos, y luego vuelve y dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Aquí está hablando el apóstol Pablo, y él está diciendo que es un hombre que ha peligrado a toda hora, porque este es el bautismo en muerte. Servirle muchas veces al Señor, hermanos, y así ha sido en tiempos pasados, en tiempos memorables, y en la iglesia
servirle al Señor siempre ha sido arriesgar la vida, de alguna forma. Amén. Arriesgar la vida de alguna forma. Pero muchos han perdido esa visión y quiero renovarla. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y miren lo que dice el verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y aquí está hablando del concepto de la cruz, pero ampliémoslo. ¿De qué está hablando? Y sigamos leyendo y seamos honestos con el contexto. Verso 32. Si como hombre, ¿qué quiere decir como hombre? En su condición humana batallé en Éfesos contra fieras. Ven, es lo que está diciendo. Yo, por servirle al Señor, estuve en Éfeso y ahí me tocó batallar con fieras. Y pregunta entonces, ¿de qué me aprovecha? Y saben, hermanos, esta palabra que traducen aquí como fieras es interesantísimo, porque no la voy a pronunciar en griego porque es muy difícil. Pero la palabra es la palabra que utilizaban para referenciar a aquellos que luchaban con bestias en los espectáculos romanos, los gladiadores. Esa es la palabra. Es la palabra que utilizaban en los circos romanos para hablar de pelear contra bestias. Entonces es lo que está diciendo. Si como hombre, es decir, en la calidad de hombre, en mi condición humana, sirviéndole al Señor, me tocó batallar contra fieras, es lo que está diciendo. Entonces hace la pregunta, ¿de qué me aprovechó esto? ¿De qué aprovecha esto? ¿Qué? Si los muertos no resucitan. Miren, yo conozco gente, no les gusta arriesgarse, ellos quieren estar lo más cómodo posibles, sin arriesgarse. No, hermanos, es que es increíble. Y lo peor es que creen que con eso pues está bien, y creo que es un lugar respetado. Yo no voy a incitar a nadie que le sirva al Señor, mucho menos que experimente esto. Obviamente por eso es que Juan el Bautista dijo que los valientes arrebatarían el reino, ¿sí o no? Él mismo fue decapitado. El mayor de los profetas fue decapitado. Pero queremos la seguridad. Si somos honestos, hermanos, con el contexto, el apóstol Pablo está hablando aquí. Y dígame qué explicación tiene esto. Si como hombre batallé en Éfesos contra fieras. No, si lo que significa bautizarse por los muertos es que yo, el pastor me bautiza a mí y digo, yo me estoy bautizando en el nombre de mi tío que se murió, que no conocía a Cristo. No tiene sentido. Aquí está hablando, hermanos, de poner nuestra vida aún en situaciones de peligro por servir a Cristo. Aleluya, amén. Si como hombre en mi condición humana batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces miren, mejor comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, disfrutemos esta vida. Es lo que está diciendo. Y respetando el contexto, está hablando de que, hermanos, si creemos así y nos cuidamos tanto que creemos que esta vida lo es todo, entonces dediquémonos a comer y a beber y a esforzarnos por comer muy bien, por tener buenas cosas, porque de todos modos mañana moriremos, porque el arriesgar mi vida no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Seamos honestos, hermanos. Si leemos los grandes hombres de la fe en la Escritura, la mayoría de ellos arriesgaron sus vidas tremendamente, ¿sí o no? Y nos gusta leerlos y nos deleitamos en lo que otros hicieron, pero la pregunta es, ¿eso ya pasó? Y miren, tal vez no estoy hablando del momento en el que vivimos. Y yo, como les he dicho, hermanos, no sabemos qué vaya a venir.
Lo que sí sé es que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Hay personas que no les gusta. Yo hay veces observo, incluso hoy con tristeza, todo el mundo clamando y muchos hermanos jóvenes de la alabanza callados. No quieren ningún riesgo. No quieren ningún riesgo. No quieren servirle al Señor. No quieren poner, como decimos, el cuero en remojo. Hermanos, servirle al Señor es muy importante. Según esto es el propósito por el que nacimos. Si no, comamos y bebamos. Dediquémonos a llevar una vida buena. Y yo no estoy diciendo que eso sea algo que tal vez no sea el deseo de muchos, pero lo que está diciendo esto, hermanos, es que debemos aprender por Cristo aún a arriesgar nuestras vidas. Quizás no es para todos, pero no sé qué tiempo vamos a vivir en el día que viene. Y sigue diciendo, no erréis. Las malas conversaciones, es tremendo, ¿no? O sea, el conversar eso, el hablar entre nosotros, ese tipo de... ¿Y qué conversaciones? La conversación es clara. ¿Y yo por qué voy a arriesgarme? Lo único importante es comer y beber. O sea, perdemos de vista la resurrección como Dios quiere que la tengamos en la mente y el corazón. ¿Cómo? Si morimos con Cristo, reinaremos con Él. Amén. La resurrección debería de hacernos perder el temor a la muerte. La resurrección debería de hacernos entender, hermanos, que esta vida no lo es todo, que hay una vida eterna que viene por delante, que se llama eterna verdaderamente, que no son 100 años, no son 200, ni siquiera son 1000 años, hermanos, es por la eternidad. No es que arriesgar mi vida, un poquito de comodidad por Cristo. No, yo ya no estoy para eso. Bueno, está bien, respeto lo que cada quien opine, pero no es lo que está diciendo aquí. ¿Saben lo que decían cuando estaban, y yo se los dije, en los ejércitos antiguamente? Salían ellos, los capitanes, y iban a las filas, y yo creo que eso está ocurriendo. Decía, los cobardes salgan mejor inmediatamente, porque los cobardes que hacían, hermanos, apocaban el corazón de otros. Los cobardes apocaban el corazón de otros. Los pusilánimes. No erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya, amén. Amén. No es tiempo de buscar comodidad, es tiempo, hermanos, de prepararnos. De prepararnos, amén. Ese es el concepto que traigo en mi corazón. Dios nos guarda. Amén. Dios nos guarda. Pero hay mucha gente que no cree esto. Cree que su vida es esta. Bueno, respeto, disfrútala, pero no apoques a los demás. Amén. Y dice, velad debidamente y no pequéis. Y saben que la palabra pecar, en realidad, el concepto de la palabra pecar, el griego es hamartano, pero el concepto de esta palabra es no dar en el blanco. Eso es la palabra que se traduce como
o es el concepto de hamartano, que es pecar. No dar en el blanco, hacer algo diferente a lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y termina diciendo, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cómo estás viviendo tu vida ahora? ¿Cómo estás viviendo tu vida ahora? Piénsalo, hermano, es esta tierra el propósito por el cual tú vives. ¿O entiendes lo que Abraham entendió? Que él esperaba una ciudad, dice, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él aún sabía que Canaán, la tierra física, no era su meta. Hermanos, miren, es importante que entendamos esto, por muchas razones. Dios nos hablaba de eso proféticamente, fue la primera profecía. Él le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y saben antes que le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y eso se llama defensa. Pero de ahí le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, el Señor estará contigo. Aleluya. Yo venía meditando en eso y me pasó algo que luego confirmé yo que era de Dios, por otra situación que se dio, y quiero narrarles las dos. La primera fue que yo venía caminando, si me ven estoy medio cojeando. Venía caminando, hermanos, y me caí en la calle. Venía para acá caminando al trabajo y me caí. Y cuando me caí, el andén era pequeño, yo pegué con esto y me fui casi que la mitad del cuerpo a la calle. Y yo solo vi el taxi que venía así, miren, enfrente de mí. Yo les decía, ya fuera afinado, ya estuviera con los hermanos contando chistes. Y caí así, y cuando vi el taxi venía así encima de mí. Miren, hermanos, no sé si ese hombre hubiera ido desconcentrado, me mata. Pero yo decía después, fue el Señor. Fue el Señor. Y yo sentía que Dios me hablaba y me decía que no debemos tener temor. Amén. Era increíble. Más tarde un hermano me llamó que le pasó casi lo mismo. Quedó en las llantas de una tractomula. Y Dios lo guardó, y me decía él, me escribía y me decía, hermano, no tengo ni un rasguño. Y entonces yo en el fondo del corazón empecé a decir, Señor, ¿será que me estás hablando? Que estamos en tus manos. Amén. Y que no debemos tener temor. Y que lo que nos suceda en la vida, el Señor lo permite. Amén. Y si Él lo permite, Él nos salva. Él nos salva. Yo no sé ni cómo ese taxi me esquivó, no lo sé, venía toda. Entonces digo yo, Señor, mi único deseo ahora es aprender a confiar más en ti, que resucitas a los muertos. El propósito por el cual Dios nos hizo, hermanos, no es para que creamos que esta tierra es nuestra morada eterna, sino que sepamos que tenemos en Dios una morada no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. En esta tierra va a ser necesario en los días que vienen hombres que estén dispuestos a arriesgar sus vidas por Cristo. Pero si tú quieres estar en un lugar seguro, sin arriesgarte, sin desgastar tus energías por Cristo, yo no te felicito, pero respeto tus decisiones. Respeto tus decisiones.
Pero lo que veo aquí que el Señor está llamándonos, hermanos, en el concepto de la resurrección, es a servirle con valor. Amén. A servirle con valor. ¿Y cómo vivió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, hermanos, miren, en Éfeso. Y saben lo más tremendo, quiero leerles algunas cosas, algunas situaciones. Hechos 19, 23. Hechos 19, 23. El apóstol Pablo, como siempre, sirviéndole al Señor. Y nunca la cosa se le puso fácil. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que Pablo llegó y les predicó acerca de la idolatría, y muchos se apartaron, pero este no estaba dispuesto a apartarse, y dijo: de ahí obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciéndoles que no son dioses los que hacemos con las manos. Y voy a leer hasta el 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Noten la ciudad. Y a una se lanzaron al teatro y arrebataron a Gallo. Ese era uno de los predicadores que caminaba con Pablo. Y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron, lo hubieran matado. Aquí vemos a un hombre valiente, ¿sí o no? Unos gritaban una cosa y otros otra. Leamos Hechos 14 y versículo 19. La narración es corta, pero dice: entonces vinieron, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. ¿Y qué hicieron? Apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad. ¿Cómo estaba Pablo ahí? Imagínense, hermanos, hoy hasta nos da pesar, quizás hasta recoger las sillas en la iglesia, que otros lo hagan, o tal vez estar en la memorización, cositas pequeñas. No. Y ahora que experimentemos estas, obviamente una persona así no va a llegar hasta acá. Pero para mí es claro, hermanos, que los días que vienen serán muy difíciles. Por lo menos asegúrate que no terminarás en el infierno, porque muchos apostatarán de la fe. Por haberse multiplicado la maldad, dice, muchos apostatarán de la fe, y el amor de muchos se enfriará. Si ahora te lo enfría una pequeña cosita, ¿cómo no será una tribulación como la que viene? Y eso me preocupa. Entonces estos judíos vienen, apedrean a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Ellos pensaron que lo habían matado. Verso 20, pero rodeándolo los discípulos se levantaron y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, son unas pequeñas lineecitas cortitas, pero piensen, lo acababan de apedrear. Los judíos creyeron que estaba muerto, habrá quedado con algún moretón. Habrá quedado golpeadito.
Pero este hombre viene, se levanta y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer cosas, muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Firma el Espíritu Santo. ¿Y qué decimos nosotros? No, es que no. ¿Cómo me voy a arriesgar? ¿Y si me muero? Yo respeto y no quiero llevármelas de héroe, pero si muero en Cristo, reino con Él. Yo siempre, algunos vieron tan trágico eso. Fue trágico. Hace más de 30 años comenzamos el ministerio y conocimos a una hermana muy preciosa. Ella se llamaba la hermana Rosita. La hermana Rosita tuvo a bien por años ser la encargada de las flores en la iglesia. Y la hermana Rosita, hermanos, su esposo era un hombre duro. Y sus hijos, cuando crecieron, se hicieron duros también, duros. Pero ella seguía fielmente llevando las flores. Un día, nosotros habíamos salido de esa iglesia ya algunos años. Habían pasado quizás como 6 años, 7 años. Y la noticia: la hermana Rosita se murió. Ella, llevando las flores para el Señor, sufrió un accidente automovilístico. Iba en su carro y ahí murió. Nadie estuvo con ella. Murió en un hospital solita. Ahí murió en ese accidente. La pregunta es: ¿valió la pena? La mente humana diría: estoy seguro que la mente del hombre duro sin Cristo es: ¿y qué le debes a la iglesia? Pero yo estoy seguro que la hermana Rosita está con Cristo, y es muy probable que regrese con Cristo en el día de su venida. Yo sé que ella vive para siempre. Vive para siempre. El apóstol Pablo acababa de ser apedreado, hermanos, y los judíos, seamos honestos, para la piedra eran buenos, porque no era primera vez que lo hacían. Ellos apedreaban por ley, por ejemplo, hijos contumaces y rebeldes, y apedreaban adúlteros. O sea, ellos eran buenos para la piedra. Y seguro que no le apuntaban a los pies o a asustar. Seguro que le apuntaron en partes letales, porque ellos, imagínense, lo agarran y luego que lo apedrean, lo agarran de los pies y de las manos y ¡tum!, lo tiran creyendo que estaba muerto. Y el apóstol Pablo, era el momento para desertar y decir: no vale la pena, yo hasta aquí no llego, es la última vez, me retiro. Hermanos, al momento estaba él parado y seguía predicando la palabra del Señor. Aleluya, amén. Y les dijo estas célebres palabras: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Habrá valido la pena la vida del apóstol o la vida de Juan el Bautista? Murió en una cárcel, hermanos. Lo encarcelaron, no salió de ahí, salió decapitado. ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena de tantas personas, hermanos, que han muerto por Cristo?
El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Saben, la narración de Efesios, que lo que le sucedió a él en Éfeso, fue precedida de algo glorioso, porque después de eso dice que aún hermanos traían los paños de los enfermos. O sea, un avivamiento comenzó ahí. Un avivamiento muy lindo comenzó, y en Asia se empezó a extender un avivamiento glorioso, porque hubieron hombres dispuestos a arriesgar sus vidas por Cristo. Hubieron hombres dispuestos a ser aún bautizados en muerte. La verdad de la resurrección nos quita el temor a la muerte. En el Salmo 23, tan precioso, quiero recordárselos y leer desde el versículo número 4 lo que David decía. No eran poemas, era la vida de él. Algunos lo han recitado incluso, pero no lo creemos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas una mesa delante de mí en presencia de mis angustias. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Miren, Josué desbarató grandes ejércitos. Si él hubiera sido un temeroso, jamás hubiera visto eso. Si Josué hubiera sido, porque él era un buen hombre, tenía una tremenda defensa. Porque cuando los hombres se tiraron a la idolatría, ¿saben cuál fue la defensa más grande de Josué? Que siempre estuvo al lado de Moisés. Él estaba en el monte con Moisés cuando todo el pueblo se lanzó a la idolatría. Él sí tenía muy buena defensa, pero era el momento de manifestar una buena delantera, y ese hombre desbarató grandes ejércitos, vio cosas gloriosas, porque hizo caso al llamado del Señor. Lo mismo David, hermanos. David, saben que la Biblia dice que sobre los enemigos de David no cayó el temor de Jehová, sino que cayó el temor de David. El temor de David cayó sobre los enemigos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Saben lo que descubrí, hermanos? Y esto es, pero muy precioso. Yo siempre creí que uno de los capítulos, o el capítulo más importante en el libro de Corintios, es la resurrección. Pero ¿por qué hay más capítulos y por qué hay incluso un libro de 2 de Corintios? Cuando vi por qué, ustedes hagan un estudio y léanlo. Pero ¿saben a qué se dedica el libro de 2 de Corintios? El libro de 2 de Corintios es dedicado a que conozcamos todo lo que arriesgó su vida el apóstol Pablo. Eso es el libro de 2 de Corintios. El libro de 2 de Corintios es un testimonio de la vida que tuvo Pablo sirviéndole al Señor. El capítulo número 1 comienza hablando de la consolación con la que él ha sido consolado. Yo he sido consolado en mis angustias, he sido consolado por Dios. Y les dice, ustedes tienen que tener valor también, porque si quieren conocer aquel que consuela, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, si queremos conocer la consolación, y ese es el verso 4 de 2 de Corintios 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Así somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, el cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
Y nuestra esperanza es esta respecto de vosotros, verso 7. Es firme, que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones de Cristo. Y miren el verso 8 para que vean, pónganle el sello, hermanos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Va a hablar de lo que le sucedió en todo ese viaje misionero. ¿Y para qué eso? Si así te han dicho, recordemos por qué. Para que conozcamos a Cristo y el poder de su resurrección. Pero si siempre estamos en un lugar seguro, si siempre estamos sin querer arriesgar nada por Cristo, siempre ahí, hermano, expectantes, hasta sentados en el circo romano, pero en las graderías, hermanos, eso no nos va a servir para nada. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos vinieron en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Este es el bautismo en muerte. Es el testimonio del apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que ¿qué hace? Que resucita a los muertos. Aleluya. Si nunca metes las manos, nunca conocerás al Señor. Amén. Si nunca Él permitimos que nos meta en angustias, tribulaciones, nunca lo conoceremos al Señor. Al Señor se le conoce en medio de la tribulación. Al Señor se le conoce haciendo su voluntad. Y entender, hermanos, que puede ser que aunque nos toque arriesgar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, pasado, presente y futuro, de tan grande muerte. Aleluya. Amén. Amén. Miren, hermanos, aquellos que hoy, y aquellas y aquellos que hoy se están identificando con el mundo, abrazando el mundo y sus deseos, va a pasar y nunca te va a saciar verdaderamente. Pero los que esperan en Jehová permanecerán para siempre y tendrán nuevas fuerzas como las del águila. Aleluya. Vale la pena servirle al Señor, hermanos. Vale la pena servirle al Señor. Esta vida es pasajera. Amén. Pero también es importante, porque lo que hayamos hecho con esta vida aquí determinará cómo viviremos eternamente. No por 10 años, hermanos, sino por la eternidad. Aleluya, 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 amén, amén, amén. Y ese es el temor que el Señor quiere que perdamos y que creamos, hermanos, como muchos, decía el apóstol Pablo en Filipenses, hablando de ellos, que tenía tristeza por aquellos que tenían en esta tierra su Dios. Su vientre era su Dios. Enemigos de la cruz de Cristo. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y el que la pierda por causa del Señor, para vida eterna la conservará. Díganme, ¿vale la pena servir a Cristo? ¿Vale la pena, hermanos, servir al mundo? ¿Dedicarle nuestras fuerzas a Satanás? Si lo hacemos, estaremos con él siempre también.
Aquel a quien le sirvamos, con él viviremos la eternidad. Yo quiero vivirla con Cristo. Pero hay una cosa más, el versículo 11 me impacta, aunque voy a seguir hablándoles de esto, pero quiero que leamos el 11. Hermanos, esto me da a mí fuerza. Cooperando también vosotros, o sea, acuérdense que él está hablando de que fue librado de la muerte, perdió su esperanza de la muerte y que Cristo lo salvó. Pero también el verso 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? ¿Crees que es bueno que haya alguien detrás de ti orando? ¿Crees que es bueno que haya alguien detrás de ti orando? ¿Crees que es bueno que tú estés también atrás de otros, sosteniéndolos en oración? Pues la respuesta es sí. La oración del justo puede mucho. Tal vez hoy no estás perdido o estás muerto gracias a que hay personas que han orado por ti. Ahora tienes un compromiso: orar por otros. Porque la oración de un hombre por otro que está en aflicción, tal vez es la razón por la que el Señor lo librará en los días que vienen. Hermanos amados, amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Estemos unidos, pidiendo por las necesidades de los otros, intercediendo por otros, despojándonos de nosotros mismos y orando por otros, porque eso es poder de Dios. Si tú crees que tú estás forjando tu destino, no. Es Dios quien forja tu destino. Y son aquellos hombres de oración que están detrás de ti, como nos decía ahora el Señor. ¿Recuerdan la profecía? ¿Qué sabían lo que yo iba a compartir? Nadie sabe aquí. Cooperando también vosotros a favor nuestros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ay del solo. Quieres siempre estar aislado de todo, solo morirás. Ay del solo, del demasiado, incluso se cree demasiado santo para estar con los demás, solo te quedarás. Cristo viene por una iglesia unida, hermanos, amén, amén, que estén unánimes juntos. Hoy pedíamos la visitación del Espíritu. Tenemos que estar unánimes, amándonos y perdonándonos unos a otros. Aleluya, amén. Y si alguno comete una falla, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quiénes somos para señalar a otros? ¿Quiénes? A ver, no los ponga el Señor como puso delante a aquella mujer a tirarle piedras. Tírenlas a ver quién es digno. Y uno a uno se fue yendo, desde los más peladitos que se creen que son los campeones. Esto se llama resurrección, amén. Hermanos, contribuyamos en las necesidades de otro orando. Y entendamos que está bien que tengamos un lugar de seguridad, está bien que formemos nuestra familia, está bien que trabajemos con nuestros hijos en nuestros hogares, con nuestra vida devocional, está bien la defensa, pero es claro por la palabra de Dios que hay un momento donde tenemos que avanzar. Porque a nadie le ponen una coraza, hermanos, de la cual habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, solo para salir de paseo. La coraza se pone cuando vamos a ir a la batalla. ¿Quién no quiere llevar una espada? Claro que quiere llevar una espada a la hora de la batalla. ¿Quién no quiere llevar una coraza? Amén. ¿Quién no quiere llevar un calzado, el apresto del evangelio? ¿Quién no llevar el evangelio a otros? Es la razón por la que estamos aquí en esta mañana. Quiero que leamos el capítulo número 4. Podría leer otros, pero quiero solo leer cosas concisas de 2 de Corintios. Y el versículo 7, 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, está mostrando la fragilidad, el hombre. Por eso dice Pablo, como hombre peleé contra fieras. No había en mí nada sobrenatural, sino que lo hice como hombre. Y fui atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, hay veces estamos así, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, el verso 10, léanlo con sus ojos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No, pero yo no me arriesgo, yo quiero estar en un lugar tranquilo. Quédate ahí, hermano, yo te respeto. Yo respeto tus opiniones. A mí me parece curioso que dice que quienes no entrarán al reino de los cielos. Bueno, hay algunos que dicen los mentirosos, los adúlteros, etcétera. Pero dice una cosa, los cobardes. Porque nosotros que vivimos algunas veces siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Claro, era Pablo. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Escuchen, entre más le sirvamos, entre quizás más arriesguemos, tal vez la salud, hermanos, tal vez cosas. Yo recuerdo un amigo mío. Yo estudié en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios también. Fui estudiante y era muy feliz. Estudié primer año y en primer año llegaban tantos pastores hermosos, hombres viejos, otros jóvenes. Y yo era muy feliz por los testimonios. Había un hermanito muy lindo que me decía, hermano Ríos, ¿sabe por qué estoy aquí? Me dijo. Sí, le dije yo, cuénteme. Porque yo era ciego, me dijo, estaba perdiendo la vista. Él puro campesino. Yo estaba perdiendo la vista, hermano Ríos, me dijo. Y entonces yo conocí a Cristo y me entró una sed de leer la palabra, me dijo. Me entró una sed de leer la palabra, pero yo sabía que si yo la leía, él tenía que leerla. Ahí no había electricidad donde él vivía, sino que con una mechita se alumbraba ahí con no recuerdo cómo se le llama eso, una lámpara pues de querosén. Yo sabía que si yo le empezaba a leer me iba a quedar ciego, me dijo. Pero yo dije, no importa, porque un trabajador en la noche tiene que leer la Biblia, ¿sí o no? Yo la voy a leer, dijo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que entre más la leía, más empecé a recuperar la vista. Y ahora tengo una vista de tigre, me dijo. Reina Cristo, hermanos. Y si hermanos, y si no nos arriesgamos, la pregunta es, ¿y cómo lo conocemos entonces? ¿Y cómo lo conocemos? Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para gloria de Dios. Esa es 2 de Corintios, verso 16. Póngale un sello, hermano. Por tanto, dice,
no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿cuál es el hombre exterior? El físico. Aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿saben qué? El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, si nos desgastamos por Cristo, el hombre interior se hace cada día más fuerte. Aleluya, amén. Amén. El hombre interior se hace cada día más fuerte. Porque esta leve tribulación momentánea, escuchen hermanos, porque esta leve tribulación, ese desgaste debido a la tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Y vuelvo a preguntarles, ¿vale la pena servirle a Cristo? Hermanos, ¿vale la pena? ¿Saben qué tremendo, hermanos? Satanás dice que él nunca le abre la puerta de la cárcel a sus presos. Y es increíble cuánta gente lo sirve y son presos cautivos de los vicios, de la maldad. Nunca le abre la puerta, a menos que llegue el hombre fuerte, como oíamos esta mañana. Uno más fuerte. ¿Cómo son las cosas que se ven? Temporales. Mas las que no se ven, ¿cómo son, hermanos, hermanos? Eternas. Capítulo 5 y versículo 1. Leámoslo con fe, hermanos. Aleluya, amén. Leámoslo abriendo nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos hable esta mañana. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra morada, nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aleluya, 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 amén, amén, amén. Mas el que nos hizo por esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Verso 6. Así que vivimos confiados siempre. Amén. ¿Cuántos confían en Dios? No llamo a ser imprudentes, pero los vamos a morir el día que Dios haya dicho. Amén. Y si le servimos al Señor fielmente, nos vamos a morir, hermanos, cuando la obra haya sido terminada. De resto lo conoceremos y proseguiremos en conocerlo. Así que vivimos confiados, sabiendo que entre tanto que estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Que así sea. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos aquí nosotros un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Oh Señor, ayúdanos, amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Leamos el capítulo 6 y el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, longanimidad, bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, como compañeros, como engañadores mas veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha ensanchado a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, mas si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, ensanchaos también vosotros. Capítulo 11, y es lo último que voy a leer. Son ministros, versículo 23, son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, en peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día estuve como náufrago en el mar, en alta mar. Hermanos, ninguna de estas cosas es por pícaro, sino por servirle al Señor. En caminos muchas veces, en peligros, en ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros de falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en desvelos, en hambres, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Además de estas cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, y es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enfermo y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermanos, creo que es tiempo de no vivir para nosotros. Aleluya. Pablo y el concepto de la resurrección, hermanos, es algo glorioso. Yo quisiera que el Señor sellara este pasaje de Corintios 15. Necesitamos servirle al Señor, amén. Necesitamos hacer su voluntad y no tener temor. No tener temor. El mundo va a tratar de seducirnos, y a algunos ya los ha engañado. No converses con esas personas. El pusilánime y el cobarde no hay que conversar con él. El que quiere estar siempre en un lugar seguro hay que apartarlo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La buena costumbre que Dios quiere que conservemos, hermanos, es que estemos dispuestos a servirle y a hacer su voluntad, aunque el hacerlo ponga en peligro cosas. Ponga en peligro cosas.
no temamos. El Señor está con nosotros. Yo creo que Josué no comenzó a ser un hombre arrojado. Yo creo que él iba a necesitar más valor por lo que venía, pero siempre lo vemos peleando, orando, intercediendo, sirviendo. Hermanos, avancemos. Yo no sé qué días vienen, pero lo que encuentro en la Escritura es que viene un tiempo oscuro para este mundo. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre nosotros nacerá su luz. Oh Señor, ayúdanos. La iglesia fue establecida sobre el mártir Jesucristo, quien no tuvo temor. Pero la iglesia se siguió estableciendo sobre la vida de mártires, hombres que le sirvieron al Señor. Hoy es nuestra edad, nuestro tiempo. Hemos oído que estamos en los últimos tiempos. Pidámosle al Señor esta mañana, hermanos, que nos dé esa convicción. Tal vez mañana tendremos que arriesgar la vida, pero hoy por lo menos que no nos dé pesar, que no nos duela servirle al Señor. Pongámonos en pie. Aleluya. Oh Jesús, precioso. Adelante, oh Rey eterno. En tus tiendas moraremos, saliendo bajo por día de preparación. Oh
oh Rey eterno, hasta el pecado vencer y la santidad nos brinde el dulce amén de paz, pues no es con fuerza de armas ni con brazo de la carne, mas con obras de misericordia viene el reino celestial. Sí, Señor amado, tu reino viene. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová os da, para ir a tomar las naciones que Dios os da y despojarlas. Preparaos comida, oh pueblo, solo aquellos que se estén aprovisionando de Jesús,
que se estén llenando de Él, comiéndolo a Cristo, y se aprovisionen de comida, ellos pasarán el Jordán con seguridad para poseer la tierra de Canaán, porque vuestra entrada es segura, pues no vais de la mano de Moisés, que es la ley, sino de la mano de la gracia de Josué, que es Jesucristo. Adelante, oh pueblo de Dios, confiad, porque vuestra entrada es segura a Canaán. Aleluya. Gracias, Señor precioso. Oh, Señor. Oh, mi Cristo. Thank you.